Bien, por suerte. Muy bien, Bueno, gracias. Igualmente, un gusto muchas tenerte con gracias. nosotros, Pilar. Un placer, la verdad que Bueno, estoy muy contenta con la invitación y muy agradecida porque siempre es súper interesante que podamos intercambiar experiencias notariales y bueno, de asesoramiento, siempre es muy rico, enriquecedor. Así que yo soy la agradecida y bueno, por eso los invito también a que si quieren participar activamente con algún caso que hayan tenido, que les haya traído alguna dificultad respecto de la sección cuarta o respecto a alguna transformación societaria, que bueno, que también lo podamos plantear para evacuar las dudas, porque siempre que hay casos prácticos, las dudas se pueden, digamos, trabajar mejor, ¿no? Cuando hay un caso práctico. Como que la parte teórica es interesante y enriquece, pero cuando uno tiene que sentarse en la compu a redactar, empiezan a caer más dudas todavía sobre cómo implementar lo teórico en la práctica, en el día a día del escribano. qué bueno, muchas gracias. Bueno, no sé si les parece, bueno, nada más que te doy la bienvenida en nombre del Colegio de Escribanos de la provincia de Corrientes, escribana Pilar Rodríguez Acuarone. Para nosotros es un gran gusto tenerte con nosotros, como te decía, y te agradecemos profundamente este aporte que haces con la provincia, con nuestro colegio, ¿no? También decirte que para nosotros este ciclo de conferencias que llevamos a cabo organizado por el Colegio y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNE, es muy enriquecedor sobre todo porque nosotros tenemos el concurso de acceso a la función en mes que viene, así que va a ser realmente, sobre todo para todos nosotros, pero para los chicos también que van a concursar, va a ser muy importante. Así que nuevamente muy agradecidos, muchas gracias por tu participación y en nombre de todo Corrientes te damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias. La verdad que muy lindo tu recibimiento, así que muchísimas gracias. Bueno, me encanta estar cerca nuevamente, aunque sea virtual, así que me siento muy Gracias a contenta vos. y cerca. Así que bueno, si quieren, así que tienen el concurso ya muy prontito, con lo cual Sí, estamos con sí. los días contados. Estamos viendo el mes que viene, como sabés que esta situación que se está viviendo en el país es Sí, bastante complicada, pero vemos sí. la posibilidad de que se puedan llevar a cabo por Zoom en algunos casos Ah, y que sea el escrito acá en Corrientes y con el jurado de la provincia, que esté en la provincia, acá en el colegio, y después los otros que estén en Buenos Aires. Así que va a ser la primera vez wow. que lo vamos a llevar a cabo, así que estamos en ese tema, Sí, si sí, Dios quiere vamos a poder me llevarlo. imagino que debe ser bastante trabajoso, ¿no? Sí, sí, Plantear sí, sí, un sí, caso de sí. Sobre examen. todo que con Sí. esta situación, bueno, va a ser la primera vez que vamos a hacerlo de esta manera. Bueno, mucha Así suerte que entonces con la por eso, implementación y muchas no, al gracias, contrario. Pilar, y un cariño grande a tu madre, a María. Gracias, muchísimas gracias, sí. Muy amable, gracias. Bueno, entonces si quieren arrancamos con el primero de los Bueno, dos cómo temas. Ah, perdón. no. Fabiana, Bueno, entonces vos sí, yo soy estás. moderadora. Bueno, sí, Bueno, un gusto, estoy. Fabiana. Hola, Bienvenida, Fabiana, ¿cómo también. estás? Qué gusto. Ay, sí, para Qué mí un lindo gustazo. tenerte. Qué lindo. Bueno, Gracias. gracias por convocarme. Muchas gracias. Vale. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo soy la escribana María Fabiana Ruiz Díaz, miembro de la Comisión de Legislación del Colegio de Escribanos de Corrientes. En el día de hoy me voy a desempeñar como moderadora del 12º foro de este ciclo de capacitación anual, organizado por el Colegio de Escribanos de la provincia de Corrientes y la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la UNE, en el marco de un convenio celebrado entre ambas instituciones. Hoy, en esta ocasión, diríamos, tengo el gran honor de presentar a la escribana Pilar María Rodríguez Acuarone. Ella es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que nos gratifica con su valiosa presencia.
Quiero agradecer también a todas las autoridades presentes de la Facultad de Derecho de la UNE, a todas las autoridades allí presentes, no sé si estará el decano, al director de la Inspección General de Personas Jurídicas, y bueno, bienvenido el señor presidente, ya te dio la bienvenida, Pilar. Sí. Le quería ceder la palabra a él, pero bueno, voy a seguir con mi presentación, que quiero recordarle a todos los asistentes que este ciclo de capacitaciones anuales fue declarado de interés por la presidencia de la Honorable Cámara de Senadores de la provincia y diputados de la provincia de Corrientes y del Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de esta ciudad. A continuación daré lectura al currículum abreviado de Pilar. Por favor, sí. Sí, abreviado porque... Cortito. Bueno, sí. Pilar María Rodríguez Acuarone es abogada, recibida en la Universidad de Buenos Aires en el año 1993, escribana titular del registro 1683, por examen de idoneidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tiene una maestría en Derecho Empresario, otorgada por la Universidad Austral. Es presidente de la Comisión de Consultas Jurídicas del Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, miembro de número de la Academia Nacional del Notariado del año 2018, es asesora del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, es asesora del Consejo Federal del Notariado Argentino, es jurado en concurso de oposición y antecedentes para aspirantes, adscriptos y titulares de registros notariales, también de la Ciudad de Buenos Aires. Es integrante del ente de cooperación de la Inspección General de Justicia en representación del Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es profesora de grado y posgrado en diversas universidades públicas y privadas. Universidad de Buenos Aires, Universidad Notarial Argentina, Universidad del Museo Social Argentino, Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Es disertante y expositora en jornadas y cursos de capacitación en todo el país. Y quiero destacar que es autora de numerosas obras, publicaciones, artículos, tanto jurídicos como notariales. Bueno, el tema a desarrollar en el día de la fecha es sobre el nuevo régimen de las sociedades de la sección cuarta, capítulo 1. Disposición de bienes, transformación, generalidades, el cual es parte integrante del programa de concurso de discernimiento para titulares de registro, examen que se lleva a cabo en la provincia todos los años en el mes de octubre. Bueno, cabe recordar también a todos los asistentes que todas las preguntas, inquietudes que desean formular podrán efectuar al final de la exposición. El chat quedará habilitado a las 20 horas, o bien posteriormente podrán enviar todas sus consultas al mail oficial del colegio, que es consulta@sec.org.ar, las que luego serán transmitidas a Pilar, a la disertante. Bueno, Pilar, te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Te cedo la palabra y bueno, para dar comienzo a tu exposición. Bueno, bárbaro. A ver, poneme. Muchísimas gracias. Bueno, entonces empezamos con el primero de los temas que se proponen en el programa de hoy, que tiene que ver con las sociedades de la sección cuarta, con el nuevo régimen de las sociedades de la sección cuarta. Realmente uno de los temas que han sido modificados y que ha sido una modificación sustancial, decimos nosotros que de 180 grados en relación a las sociedades de la sección cuarta. O sea, en el año 2015, con la unificación de códigos, se modifica la ley de sociedades. Una de las grandes modificaciones importantes fue la incorporación de la sociedad unipersonal, como una gran novedad, que bueno, después vamos a ver alguna cosita respecto de las sociedades unipersonales, porque tiene algo que ver con las sociedades de la sección cuarta en algún supuesto, con alguna interpretación
de algún caso particular que lo vamos a tratar sobre el final de este tema. Pero otro de los temas que cambiaron sustancialmente la ley de sociedades fue el tratamiento de las sociedades de la sección cuarta. Luego, ahora, digamos, está muy en boga hablar del tema de las SAS y de la autonomía, de la voluntad y de la libertad que propone la SAS. Pero en realidad la doctrina entiende que a partir del año 2015 se propone esta libertad contractual ya en la ley 19.550 con la modificación de las sociedades de la sección cuarta, porque las sociedades de la sección cuarta estaban muy castigadas, tenían normas punitivas, sancionatorias, a los efectos que de los empresarios que quisieran utilizar esta forma, digamos, informal, esta sección cuarta, que hoy denominamos sección cuarta, pero estas sociedades antes denominadas de hecho o irregulares, estaban condenadas a tener ciertas sanciones que realmente eran disuasivas de la utilización de las sociedades antes denominadas irregulares y de hecho. Incluso, por ejemplo, las sociedades atípicas eran sancionadas con la disolución y liquidación, con lo cual había sanciones muy específicas en torno a la responsabilidad y a la no oponibilidad, que lo vamos a ir viendo durante este rato que tengamos para compartir juntos, en detalle. Pero lo que quiero decir antes de ir al detalle de la normativa es que la doctrina societaria o comercial entendió que a partir de la modificación del 2015 de la Ley General de Sociedades se estaba dando, dando paso a esta libertad contractual en el área societaria que hoy está tan en boga con el tema de las SAS. ¿Por qué? Porque justamente se le quita todas estas normas sancionatorias y punitivas, y al quitarles la sanción y las normas disuasivas, lo que se está promoviendo de alguna manera, dice la doctrina, es justamente poder diseñar sociedades que no sean las de los tipos del capítulo 2. Nosotros tenemos un esquema normativo en la 19.550 que es de corte imperativo, y que tiene que ver con la época en la que se sancionó la 19.550, ya por el año 72. Hoy tenemos otro espíritu que se ve reflejado en el año 2015 con esta reforma que introduce a la sección cuarta la modificación por la ley 26.994 en este sentido, en el sentido que vamos a ver hoy, cuyo resultado es que entonces un empresario, si tiene un emprendimiento que no tiene gran riesgo, porque claramente la responsabilidad va a ser ilimitada del socio. Entonces, bueno, por supuesto que cuando nosotros tenemos un cliente que nos viene a consultar, no le vamos a recomendar una sociedad de la sección cuarta. No, en principio, digamos, lo primero que hacemos es recomendar en general una sociedad de responsabilidad limitada, una SRL, una SA, una SAS, que son los tres tipos que tienen responsabilidad limitada. Raramente podemos llegar a aconsejar una sociedad de la sección cuarta. Sin embargo, en algún supuesto de una empresa, digamos, familiar o de corte personalista, una empresa que se maneje con pocas personas y con poco riesgo, la sección cuarta puede ofrecer una solución. Y me refiero, por ejemplo, a las sociedades civiles que antes tenían también responsabilidad ilimitada y cuya responsabilidad en las sociedades civiles en el esquema de Vélez tenían también la responsabilidad no solo ilimitada, sino solidaria en el caso de insolvencia del socio. Con lo cual, a lo mejor algunos emprendimientos que antes se, digamos, estructuraban con el esquema de la sociedad civil, podría ser una alternativa válida que me permite tener cierta ductilidad en el diseño de las cláusulas. Por ejemplo, en la cuestión de la administración, en la cuestión de las mayorías necesarias para tomar decisiones, en cómo organizo la firma conjunta, alternada, indistinta, distintas variantes que a lo mejor en una sociedad típica nosotros ya tenemos como el modelo o el molde que no nos podemos salir. O sea, en una SRL que es bastante dúctil, podemos poner una gerencia colegiada o una gerencia, digamos, individual, o una gerencia plural con distintas formas de la representación y de la administración,
pero tenemos esas limitaciones, o sea, tenemos 3 o 4 variantes dentro de lo que es la SRL, que es muy común, por ejemplo. Sin embargo, no podemos hacer, poner un presidente o en la SA no podemos poner un gerente que esté, digamos, que su término de duración del mandato sea por todo el plazo de duración de la sociedad, como podemos poner en la SRL. Por eso a lo mejor la SAS fue como una alternativa interesante porque empezaron a mezclar, se dice que la SAS es un híbrido porque empezaron a mezclar algunas cosas que les parecían ventajosas de la SRL, como por ejemplo este manejo personalista, y algunas cuestiones de la SA, por ejemplo, el capital dividido en acciones. Pero justamente esta idea de mezclar tipos societarios yo las podría utilizar justamente y hacer una sociedad atípica y que quede comprendida en la sección cuarta. Hago, por supuesto, la advertencia de que no se lo recomendaría a un emprendimiento de riesgo, pero sí a aquellos que están acostumbrados a trabajar de manera informal, que ya tienen incluso sociedades de las que antes denominábamos de hecho, que hoy ya prácticamente no hay porque todas algún contrato tuvieron que redactar a los efectos de inscribirse aunque sea en AFIP. Pero estos contratos generalmente son muy defectuosos o muy desprolijos, o estos contratos ni siquiera reflejan los aportes de los socios, o la historia de la sociedad, o el patrimonio societario en cuanto a las participaciones de los socios, ni la representación, etc. Entonces, lo que quiero decir antes de empezar con la normativa particular de la sección cuarta, es que la sección cuarta hoy es una posibilidad más dentro de lo que es, digamos, la posibilidad de elegir un tipo societario de la ley 19.550 o un tipo societario como la SAS de la ley 27.349. Entonces, lo primero que hay que decir es que dentro de lo que es la sección cuarta quedan englobadas las sociedades civiles, que antes estaban reguladas en el Código de Vélez, y por supuesto que con la unificación de códigos se deroga toda la normativa de las sociedades civiles, pero las sociedades civiles se mantienen vigentes como personas jurídicas, lo que pasa que vamos a aplicarle otra normativa a los efectos de su regulación. Pero las sociedades civiles podríamos decir que son las más prolijas dentro de lo que puede ser la informalidad de la sección cuarta. Las sociedades civiles se constituían por escritura pública, las sesiones se hacían por escritura pública, cualquier modificación se hacía por escritura pública, entonces sabemos que por lo menos hasta el 2015 tenemos toda la documentación bastante prolija. Así que la cuestión entonces de las sociedades civiles, lo importante es saber que a partir de la modificación legislativa, la sociedad civil se va a seguir manejando como una empresa, digamos, desarrollando su objeto, pero se le van a aplicar las normas de la sección cuarta, que son bastante parecidas. Por eso digo que las sociedades civiles son las que más prolijas están, porque justamente la sección cuarta, vamos a ver ahora que la responsabilidad de la sección cuarta es ilimitada, es divisible, en principio no sería solidaria, podría haber solidaridad, depende del caso, pero la responsabilidad es ilimitada y mancomunada, con lo cual es muy parecida a la situación de las sociedades civiles con anterioridad al 2015. La otra cuestión es que las sociedades civiles generalmente, por supuesto, y por su redacción anterior al 2015, tenían redactada su administración, cómo era su administración, el órgano, digamos, de gobierno, cómo se tomaban las decisiones, en fin, y sobre todo, quién era el representante y cómo era el uso de la firma social, quién representaba a la sociedad, con lo cual me va a surgir de un documento escrito, de una escritura pública, la cuestión de la representación. Y esto es muy importante porque también en la sección cuarta, vamos a ver ahora los artículos a los que me refiero, también en la sección cuarta se refiere a que si surge del contrato quién administra y quién representa, va a poder ser invocado frente a terceros, por supuesto si el tercero conoce esta documentación, y un poco va a ser materia de prueba. O sea, cuando entramos en la sección cuarta, nosotros los escribanos nos sentimos un poco incómodos, porque a lo mejor aparece, digamos concretamente, a lo mejor un cliente me dice, sí, yo tengo un reconocimiento de sociedad de la sección cuarta del año 2016,
Y ahora hicimos otro reconocimiento de la sección cuarta, y bueno, y antes de ayer, mi socio también fue a una escribanía, hizo otro reconocimiento de sociedad de la sección cuarta. Entonces de repente nosotros nos empezamos a poner nerviosos, porque justamente lo que implica nuestra responsabilidad es estar frente a los socios y tener una documentación, digamos, que realmente nos dé tranquilidad y nos dé seguridad respecto del tracto, de cómo se sucedieron las participaciones societarias, y por supuesto respecto de quién tiene la legitimación para actuar y representar a la sociedad, quién tiene el uso de la firma social que sea vinculante y que nos permita a nosotros como escribanos acreditar esta representación y quedarnos tranquilos de que tenemos el documento que es digamos, el documento que vale. Entonces esta cantidad de papeles que a lo mejor son tan informales y que se mezclan, bueno, el otro día un escribano me contaba que él los iba a estos clientes así, que eran tan desprolijos, les iba caucionando los instrumentos y los iba ordenando él en su cajón y los tenía todos en depósito, para que no hicieran lío con esta cuestión de la documentación, porque claramente implica una responsabilidad. Si yo tengo que certificar una firma para vender un 08, obviamente me va a importar muchísimo tener la documentación ordenada, prolija, y estar tranquila de que estoy certificando la firma que tiene la representación societaria. Así que, bueno, esta cuestión, entonces digo, de la documentación, va a ser, digamos, un poco en nuestro trabajo cotidiano, va a ser un poco el talón de Aquiles de las sociedades de la sección cuarta, y porque nos hace, digamos, vulnerables en tener todo ordenado, porque no hay un registro público donde yo pudiera pedir copia de todo lo que está inscripto. Yo hoy, por ejemplo, estaba hablando con una escribana, con la que estuve hablando esta semana, porque teníamos una consulta que resolver, y ella me decía, bueno, pero el cliente perdió la documentación, y no sé cuántas sesiones se inscribieron en una SRL, y le digo, bueno, podemos ir a la IGJ y pedir copia íntegra de todo lo que está inscripto, para que partir de una base segura de qué es lo que se inscribió, como para tener una base para empezar a trabajar. Bueno, obviamente con la sección cuarta no tengo este tipo de elementos que me den una tranquilidad respecto de dónde estoy parado, digamos. Estoy en tierra movediza o en terrenos arenosos, digamos. Así que la cuestión de la sección cuarta va a depender mucho de la prueba, y ahora lo vamos a ver justamente porque el articulado así lo remite también. Va a decir que es oponible a tercero siempre que el tercero lo conozca. Entonces yo voy a tener que estar munida de un documento que acredite que el tercero lo conocía, para estar tranquila de que podemos generar la prueba. Entonces nosotros como escribanos, por supuesto que tenemos, en este terreno de la sección cuarta, vamos a tener que tratar de ordenar la documentación, y también podemos generar la prueba. Ahora vamos a ver el articulado, digamos, los artículos a los que se refiere la ley 19.550, y van a ver cómo en muchas situaciones legales se remite a que si el tercero lo conoce, es oponible, y esta situación, entonces, de que si el tercero lo conoce, yo lo voy a tener que probar, va a ser cuestión de prueba. O, por ejemplo, que el contrato es invocable, es oponible también entre socios. Bueno, entonces, si es oponible entre socios, voy a tener que tener un contrato, un documento, o sea que voy a tener que generar esta prueba para después ponerle a mi socio que yo había aportado el 70% y no el 20% como pretende distribuir las ganancias el administrador societario. Entonces, esta sección cuarta se dice que es como una sección residual, porque van a entrar distintos supuestos. El de las sociedades civiles, recién mencionamos, el de las sociedades que no tienen contrato, las sociedades que antes denominábamos de hecho, que son muy pocas. Bueno, también pueden tener contratos sumamente precarios o defectuosos, con muchas fallas. También entran en esta sección las sociedades que antes denominábamos irregulares, o sea, las que tienen un contrato escrito, que se pretendió a lo mejor inscribir, que a lo mejor se quedó, digamos, en la etapa en formación, pero que han pasado muchos años y que claramente nosotros podemos calificar que esta sociedad abandonó el íter formativo y que ya no es una sociedad de formación porque pasaron 15 años, entonces tenemos una situación de una sociedad irregular, o que claramente me comentan que se pelearon y que
por decisión y por declaración de las partes quedó el íter en formación y que no se va a culminar. Entonces, si bien no hay un plazo para cumplir con el íter en formación, nosotros como escribanos o como asesores jurídicos tenemos que calificar a veces si la sociedad en formación ha desistido del íter en formación y entonces pasa a ser una sociedad irregular por el tiempo transcurrido o por las declaraciones de las partes. Luego tenemos entonces las que antes también llamábamos irregulares, que son estos contratos que tampoco quizá nunca se pretendieron inscribir, entonces ni siquiera es una sociedad en formación, pero tienen un contrato. Y las sociedades atípicas. Las sociedades atípicas, nosotros antes, en el sistema anterior, las teníamos condenadas a la disolución. Y la disolución en materia societaria implica liquidación societaria. O sea que la disolución en este caso implicaba que la sociedad debía vender los bienes, pagar a los deudores, a sus acreedores y repartir el remanente. Sin embargo, el artículo es reformado y hoy las sociedades atípicas no tienen esta sanción de disolución y consiguiente liquidación, sino que tienen la posibilidad de seguir vigentes, seguir reconocidas como personas jurídicas, pero van a estar reguladas por las normas de la sección cuarta. La otra cosa que es interesante decir respecto de las sociedades atípicas es que la disolución y liquidación societaria tiene un efecto totalmente distinto al del derecho civil, y es que la sentencia de disolución, o en el caso de las atípicas, debe ser siempre con efectos hacia el futuro, que es, digamos, un efecto totalmente distinto al que tenemos en materia civil. Así que esto también es importante porque en todo lo que es materia societaria, la disolución va a ser hacia el futuro, la liquidación va a ser hacia el futuro y no hacia el pasado, en cuanto a los efectos de esta nulidad. Luego, entonces vamos a ver que cualquier omisión de requisitos tipificantes van a hacer, digamos, van a implicar la regulación de esta sociedad en la sociedad de la sección cuarta. Lo mismo si omiten otro tipo de requisitos esenciales, ya sea tipificantes o no tipificantes, lo mismo vamos a tener que se aplica la regulación de las sociedades de la sección cuarta. Luego tenemos como una novedad la reforma también del nombre de la sección cuarta. Fíjense que el nombre de la sección cuarta dice sociedades no constituidas según los tipos del capítulo 2 y otros supuestos. Y después vamos a ver ahora enseguida cuáles son esos otros supuestos, además de los que mencionamos recién. En principio, el artículo 21 define, digamos, cuál es la sociedad de la sección cuarta, sería la que no se constituye con sujeción a los tipos del capítulo 2. En principio, las que serían, digamos, que no encuadran en el capítulo 2 en los tipos societarios, que omitan requisitos esenciales, y también las atípicas que leíamos recién del artículo pertinente. Todas estas sociedades y otros supuestos van a estar regidos por esta normativa de la sección cuarta. El gran cambio es justamente en el artículo 22, cuando la ley, digamos, por un poco digamos, la cuestión tiene que ver con una valoración. O sea, el legislador ha valorado que estas sociedades, si bien informales, mueven mucho dinero en la economía, o sea que son productoras de bienes y servicios. Entonces, estas sociedades, estas personas jurídicas así reconocidas, realmente se las ha valorado de otra manera. Por eso, este cambio de 180 grados, en donde antes teníamos una legislación donde el contrato no podía ser opuesto entre las partes, no era oponible entre las partes, ahora sí. Ahora el contrato puede ser invocado entre los socios. ¿Entre los socios qué significa? Significa, en la práctica, que si yo soy socia de una sociedad, a fin de año voy a pedir la liquidación, la distribución del
de las ganancias del ejercicio. Y si mi socio no reparte, porque yo voy a poder ir a tribunales a pedir la rendición de cuentas, voy a poder pedir la rendición de cuentas del socio administrador, voy a poder pedir la remoción del socio administrador, podría pedir incluso hasta la intervención judicial de una sociedad de la sección cuarta, porque entonces cuando antes pensábamos que era, digamos, se rechazaba in limine una demanda entre socios de la sección cuarta, de los llamados irregulares o de hecho. Sin embargo, hoy el socio va a poder, digamos, utilizar todas las herramientas procesales judiciales que tiene la Ley General de Sociedades, porque entonces puede invocar el contrato entre los socios, puede decir, yo aporté un 80%, y si bien somos 5, no quiero un quinto, porque si no puedo invocar el contrato, porque no lo tengo, la ley entiende que se va a distribuir por cabeza tanto las ganancias como las pérdidas, y digamos, la división en la responsabilidad o la divisibilidad de las deudas que tiene la sociedad contra terceros si la sociedad es insolvente. Entonces, esto quiere decir que yo voy a poder exigirle al socio administrador rendición de cuentas, remoción del cargo, responsabilidad y, por supuesto, la distribución de las ganancias del ejercicio y también la distribución en la liquidación final. Si es una empresa constructora, y bueno, me tocaban 3 departamentos, invoco el contrato entre los socios y exijo que esa transferencia digamos, deba ejecutar, judicialmente yo puedo exigir que me escrituren, entonces, por disolución societaria, la transferencia del dominio en una liquidación societaria, aunque sea de la sección cuarta. Después tenemos la cuestión entre frente a terceros. El artículo dice, es oponible a los terceros solo si se prueba que lo conocieron efectivamente al tiempo de la contratación o del nacimiento de la relación obligatoria, y también puede ser invocado por los terceros contra la sociedad de los socios y administradores. Esto es muy interesante. Vamos primero por la primera parte de la segunda cuestión que trae este artículo. Dice, es oponible frente a terceros si se prueba que lo conocieron efectivamente al nacimiento de la relación obligatoria o al tiempo de la contratación. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros como escribanos, si tenemos que certificar firmas en un contrato de alquiler donde hay un garante, que es una sociedad de la sección cuarta, vamos a hacerle, por supuesto, en la redacción del contrato, vamos a poner que es representante de la sociedad de la sección cuarta, vamos a poner la denominación, el quit, el domicilio, como para identificar esta sociedad de la sección cuarta, y luego vamos a poder anexar, como un anexo al contrato de alquiler, este contrato de la sección cuarta. Entonces, como no tenemos contrato registrado en el registro público, porque claramente esto no se registra, entonces nosotros tenemos que generar la prueba para que el día de mañana, si el inquilino no paga, se pueda ejecutar la garantía contra el que prestó la garantía, que es la sociedad de la sección cuarta, no con una simple mención, sino con la, digamos, agregando una copia completa del estatuto o del reconocimiento de la sociedad de la sección cuarta. Porque si yo, por ejemplo, en un contrato de transporte me subo al colectivo y después tengo un accidente como usuario, no podría la persona que es la titular del colectivo invocar que en realidad el colectivo es de la sociedad de la sección cuarta y que vaya contra la sociedad de la sección cuarta, porque si cuando me subo al colectivo nadie me dice que ese colectivo es de la sección cuarta, es de una sociedad de la sección cuarta, es de propiedad, y que esta persona trabaja para una sociedad de la sección cuarta, bueno, entonces no van a poder oponer después del hecho del nacimiento de la relación obligatoria, en este caso extracontractual, hacer valer que en realidad tengo que ir a ejecutar a la sociedad de la sección cuarta. Por supuesto que si yo conozco que es una sociedad de la sección cuarta, podría demandar a la sociedad de la sección cuarta, pero ellos no podrían oponerme a mí, como usuaria damnificada, la existencia de una sociedad si yo no lo conocía antes del nacimiento de la relación obligatoria o del hecho que genera daños y perjuicios, como sería en este accidente extracontractual, esta responsabilidad extracontractual.
Después dice también el artículo que puede ser invocado por los terceros contra la sociedad, los socios y los administradores. Sí, claro, del lado de los terceros siempre, incluso en el régimen anterior, teníamos esta posibilidad de que si los terceros sabían que había una sociedad de la sección cuarta, el tercero siempre pudo. En el régimen anterior y en el régimen actual va a poder también entonces invocar que si la sociedad es solvente, bueno, el tercero va a invocar la propiedad de la sección cuarta de los bienes que tenga, los efectos de cumplir con sus obligaciones, y va a tener expedita la vía este tercero. Bien, cuando tenemos novedades respecto de las normas de la sección cuarta, desde el punto de vista notarial, también vamos a ver la cuestión de la administración por un lado, y después vamos a ver esta cuestión de la inscripción de los bienes registrables, que esa es una gran novedad respecto de las sociedades de la sección cuarta. Pero respecto de la representación, acá hay un artículo que para mí está un poquito mal redactado, para decirlo con elegancia. ¿Por qué? Porque dice que, bueno, ay, perdón, se me fue la filmina, ahí va. El artículo 23 establece las cláusulas relativas a la representación, administración y demás que disponen sobre la organización y gobierno pueden ser invocadas entre los socios. ¿Qué quiere decir esto? Que si María, por ejemplo, tiene firma conjunta con Cristina, y María firma sola una obligación, un contrato, suscribe un título a valor o una obligación que en realidad deberían haber firmado las dos, los socios van a poder imputar esta actuación incorrecta del administrador en infracción a la representación plural. O sea que entre los socios van a poder pedir rendición de cuentas, remoción, responsabilidad, etcétera, porque ella sabía que tenía que firmar en forma conjunta y, digamos, en infracción a esta representación, suscribe un contrato, con lo cual puede ser invocado entre los socios, quiere decir que tiene este tipo de acciones, el socio o el otro administrador, etc. Respecto de los terceros, y esta es la parte que no me gusta cómo está redactada, dice, en las relaciones con terceros, cualquiera de los socios representa a la sociedad, exhibiendo el contrato. Ahí me gustaría que hubiera habido un punto, porque hasta ahí es más o menos claro, porque si yo voy a contratar con un tercero, exhibo el contrato, ¿y qué exhibo? Que estoy yo como representante, o que nadie está como representante, que no hay cláusula de representación, con lo cual, si no hay cláusula de representación, cualquiera representa, que es como teníamos el régimen anterior que se llamaba la representación promiscua, cualquiera representaba. Bueno, si nada dice el contrato, yo llevo el contrato y claramente cualquier socio representa. Pero, dice, la disposición del contrato le puede ser opuesta si se prueba que los terceros conocían al tiempo del nacimiento de la relación jurídica. Sería, entiendo, el caso de la infracción a la representación plural, por ejemplo, o que voy yo y exhibo el contrato, el tercero sabe que yo no soy la representante y firmo igual. Entonces, nosotros podríamos, digamos, invocar que el tercero firmó mal y que no se imputa al patrimonio societario como un acto, digamos, nulo desde el punto de vista de la falta de legitimación, válido como contrato imputable a mi patrimonio, pero no al patrimonio de la sociedad. O sea, por una cuestión de imputabilidad, el acto podría ser válido respecto de mí, pero no respecto de la sociedad, o sea, no sería imputable a la sociedad, al patrimonio societario, si el tercero sabía que yo estaba actuando en infracción. Y lo mismo si hay infracción a la representación plural o determinada en el contrato. Pero claro, hay que probar que el tercero sabía que en el contrato había firma conjunta de Cristina y de María, y que fui yo a firmar. ¿Cómo se prueba eso? Bueno, volvemos a esto de generar la prueba nosotros como escribanos y adjuntar a cada contrato que celebra una sociedad en la sección cuarta en nuestra escribanía, anexando una copia del estatuto o del contrato a este contrato que se suscribe, o también haciendo un reconocimiento de la existencia de la sociedad y de los términos y condiciones de esta sociedad.
que ahora lo vamos a ver eso. Justamente la parte siguiente del artículo 23 lo que establece con una gran, con un gran cambio respecto del régimen anterior, es que las sociedades de la sección cuarta van a poder adquirir bienes registrables a su nombre, a nombre de la sociedad de la sección cuarta como persona jurídica, con un patrimonio separado de los socios. Y dice, para adquirir bienes registrables, debe acreditar ante el registro su existencia y las facultades de su representante por un acto de reconocimiento de todos quienes afirman ser sus socios. O sea que el acto de reconocimiento se suscribe por sus socios, que en principio, por supuesto, deben ser todos los socios, o sea, debe estar completo este reconocimiento. Y lo que es interesante es que habla de reconocimiento, porque muchas veces nos pasaba en este orden digamos, en esta cuestión de las sociedades irregulares o de hecho, nos pasaba muchas veces que el contador de la sociedad nos decía, bueno, hay que firmar el contrato de sociedad de hecho, o hay que firmar una certificación de firmas en un formulario de sociedad de hecho, y nosotros nos reíamos siempre, porque era el típico chiste de que nos entendíamos solamente nosotros, esto de firmar un contrato de sociedad de hecho, pero en realidad, por eso digo que está bien descripto el instrumento, porque en realidad es un instrumento en donde se reconoce que hay una sociedad que tiene una historia, que tiene una fecha de nacimiento, digamos, que empezó a trabajar, que tiene un quit, que tiene un domicilio, que tiene una jurisdicción, que tiene un nombre. Por supuesto que no vamos a tener control de homonimia, y salvo que sea apología del delito, o sea una ridiculez el nombre, nosotros no podríamos objetarlo de ninguna manera, ni nosotros ni ningún organismo como ser un banco o una entidad que puede ser la FIP. Nos pasó con un escribano en el colegio de escribanos, nos contaba que estuvo 3 días peleándose con el empleado de la FIP porque el empleado de la FIP le decía que no le gustaba el nombre de la sociedad, que quería que le ponga sociedad simple. Sí, genial, en la FIP le dicen sociedad simple, pero eso no sale de ningún lado, o sea, así como el empleado de la FIP y en general en la FIP se llaman a este tipo de sociedades sociedad simple, si yo no le pongo sociedad simple no es que no lo sea. Así que bueno, estuvo 3 días peleándose con el agente, digamos, de la FIP hasta que el escribano le ganó la apuesta y por eso nos reíamos, ¿no? Porque si no, no sería muy gracioso la anécdota. Pero bueno, a mí me pasó al revés, en realidad me pasó con una sociedad que era una sociedad civil, y cuando se muere uno de los socios van a cambiar el contrato y digamos, a denunciar en ese caso hubo reducción de participación societaria, porque era una sociedad que era un estudio jurídico que se dedicaba a marcas, y había fallecido uno de los socios, entonces se incorporaba otro, pero claramente no se incorporaban los herederos de este socio fallecido, sino que le pagaban la parte a los herederos, ¿no? Entonces, a su vez, había que presentar entonces esta modificación en el contrato en AFIP, y bueno, en AFIP le empezaron a discutir el tema del nombre, esto de que se llamaba sociedad civil, porque era el nombre que habían utilizado durante 30 años como un estudio, digamos, especializado en marcas y patentes, y bueno, al final mi cliente se cansó y le cambió el nombre y le puso sociedad simple. Pero bueno, pasan estas cosas que son bastante injustas en el sentido de que el organismo pretende un nombre cuando en realidad la sociedad de la sección cuarta, insisto, salvo que tenga un problema de apología del delito o algo así de ese estilo, no deberían objetar el nombre de una sociedad que no tiene control de homonimia. Ese es un problema porque puede haber 2 con el mismo nombre, qué sé yo, la típica de las panaderías, que se llaman todos muy parecidos, depende del barrio, y entonces, bueno, el tema del nombre es un problema, pero se puede identificar con el domicilio, con la sede social, y también, por supuesto, con el quit, que si bien no me sirve para, si tengo
digamos, si pido una inhibición, voy a pedir una inhibición por el nombre, por ejemplo, si tiene que hacer un acto de disposición. Si la sociedad es titular de un bien registrable y tiene que disponer, voy a pedir la inhibición por el nombre que me surge del acto de reconocimiento. Y si el nombre está súper repetido, voy a tener que calificar como escribano si la inhibición corresponde a la sociedad que está disponiendo. Y bueno, por supuesto que ahí el domicilio es fundamental, y también va a ser fundamental el quit, y por supuesto que a la hora de calificar una disposición, también voy a verificar quiénes son los socios, porque eso también me va a distinguir una sociedad de otra. Pero yendo al acto de reconocimiento, que es algo que a nosotros nos interesa mucho como escribanos, el instrumento se puede hacer por instrumento público, escritura pública, pero también se puede hacer por instrumento privado con firma certificada, que en este tipo de situaciones de la sección cuarta es muy común, este tipo de empresas informales es más común que no quieran gastar, y por supuesto que nosotros seguramente que cuando vienen a la escribanía los queremos subsanar y hacerles un contrato típico del capítulo 2, decirles por qué no se subsanan, por qué no se regularizan en una sociedad, en una SRL, que es simple, también es dúctil, es cómoda, no tiene que presentar balances, pero bueno, a lo mejor no los convencemos de subsanarse, y bueno, tenemos que hacer el acto de reconocimiento por instrumento privado para que no sea tan oneroso el instrumento. Y lo que se discute en los distintos registros de la propiedad inmueble, por ejemplo, es si el acto de reconocimiento debe hacerse cada vez que se adquiere un bien. Y acá tenemos distintas posturas. La postura del registro de la propiedad inmueble de Capital entendió que con un acto de reconocimiento es suficiente y el escribano lo puede, digamos, agregar a la escritura de adquisición de un bien inmueble sin necesidad de que comparezcan a la escritura todos los socios. O sea, puede remitirse y agregar y acreditar la legitimación con un instrumento privado con firma certificada hecho en otro momento. Sin embargo, en Provincia de Buenos Aires tienen otro criterio, y es que, como dice, el criterio es más práctico, dice, como nosotros estamos en el registro de la propiedad inmueble, la disposición entiende que como ya hay que hacer una escritura pública, porque implica cumplir con el artículo 1017 del Código Civil y Comercial de la Nación, entonces como ya tenemos que hacer una escritura pública de adquisición del inmueble, no me traigas solamente al representante, vengan todos los socios y el acto de reconocimiento lo hace en el mismo momento de la adquisición. Entonces, es una solución práctica. Yo como escribana lo veo perfecto en el sentido de que me da suma tranquilidad que en el mismo momento de la escritura de adquisición vengan los socios y entonces yo esté tranquila con cuál es el elenco de los socios que componen esta sociedad de la sección cuarta. Pero no es lo que dice el artículo. El artículo se entendió que una adquisición la podía hacer el representante societario acreditando la legitimación, como cualquier persona jurídica que es representada. O sea, ¿para qué tenemos la representación si después le pedimos a los socios que vengan? Porque bueno, por ejemplo, ahora en la pandemia, a lo mejor tengo un socio en cada punta de la provincia, y no me dejan transitar. Entonces no es lo mismo, en una situación clara como es la actual, de que no es lo mismo que venga el representante y que acredite la representación con un acto de reconocimiento hecho el año pasado, que tener que hacer venir a todos los socios. Por ahí son 2 o 3, por ahí son 5 o 6, y por ahí no están todos en la provincia en el momento en que lo necesito juntos. Entonces no es lo que dice la norma. Claramente la norma admite la remisión a un contrato, un reconocimiento, y por supuesto que, por ejemplo, las sociedades civiles, que ya tienen digamos, contrato hecho por escritura pública de las anteriores al 2015, no necesito hacer un nuevo acto de reconocimiento. Según el criterio de Capital Federal, con la exhibición de la escritura de sociedad civil sería suficiente. En cambio, en Provincia de Buenos Aires tienen este otro criterio, entonces en que cada acto de reconocimiento debe hacerse, cada acto de adquisición debe tener su propio acto de reconocimiento, o sea que sería un acto de reconocimiento en el mismo momento de la adquisición del bien registrable. El otro tema que es muy delicado para nuestro trabajo notarial es esta cuestión de que dice que se debe indicar
A ver, acá dice, el bien se inscribirá a nombre de la sociedad. Hasta ahí estamos fenómeno, porque se supone que todo este cambio legislativo y el comienzo de este párrafo sobre los bienes registrables, es interesante este cambio, esta novedad respecto de que entonces la sociedad puede adquirir bienes registrables a nombre de la sociedad, a nombre de esta persona jurídica, con separación patrimonial, con diferencia de personalidad. Entonces, bueno, va a inscribir los bienes a nombre de la persona jurídica. Bueno, en el párrafo, fíjense que dice, el bien se inscribirá a nombre de la sociedad, debiéndose indicar la proporción en que participan los socios en tal sociedad. Y ahí lo voy leyendo como que se me cae un poco la voz porque tampoco estoy de acuerdo con esta frase. O sea, el bien se inscribe a nombre de la sociedad, punto. ¿Por qué se tienen que indicar en el registro de los bienes particulares que también quiénes son los socios? O sea, si el bien se inscribe a nombre de la sociedad, en el asiento de titularidad voy a tener a la sociedad. Entonces, en el registro de la propiedad nos dicen, no, bueno, pero esto no es parte del asiento de titularidad. El asiento de titularidad va a decir la tuerca, sociedad de la sección cuarta, o sociedad simple, como les gustan a la FIP. De hecho, en la modificación legislativa que se propuso en un proyecto de reforma a la ley de sociedades que se presentó el año pasado, por Manóvil, Rovira, Ragazzi, también por Gabriela Calcaterra y Liendo, que a lo mejor ustedes conocen este proyecto. Bueno, el proyecto de reforma a la ley de sociedades propone que la sección cuarta no se llame más sección cuarta, sino que este tipo de sociedades se llamen sociedades simples, o sea, no está mal el nombre, pero lo que quiero decir es que los registros van a anotar a nombre de la sociedad, la tuerca sociedad simple, con tal quit, con tal domicilio, y la jurisdicción, por supuesto. Pero, ¿qué pasa con esto de que yo tengo que anotar en el registro de la propiedad del bien en particular quiénes son los socios? ¿Dónde lo inscribo? Se supone que no se inscribe, sino que se indica, dice, se indica la proporción en que participan los socios en tal sociedad, y queda como en la minuta, queda como la información en el registro, pero no se publicita como en el asiento de titularidad. El asiento de titularidad va a estar a nombre de la sociedad. Entonces, esta información no se entiende muy bien a qué efectos se publicitan. Y nosotros como escribanos, claramente, si nosotros tenemos una sociedad que adquirió con Claudia, Lisa, Virginia y Sonia, en un 25% cada una, si después viene Lisa con un 33%, Virginia con un 34% y Sonia con otro 33%, yo le tengo que preguntar qué pasó con Claudia. Porque como escribana no me voy a quedar tranquila. Es la tuerca sociedad simple, pero me falta un socio. Entonces le tengo que pedir la cesión de participación societaria de Claudia a favor de las otras tres. O miro para otro lado y digo, bueno, la que vende en realidad es la sociedad, la persona jurídica es la titular del inmueble, ahora vende, yo no le pido más nada que me acredite que es el legitimado para suscribir la documentación, o sea, que acredite, digamos, la documentación habilitante en la cual surge que Lisa a lo mejor es la representante societaria, entonces con la firma de ella sola es suficiente. O tengo que verificar cómo fue el tracto respecto de las participaciones de los socios. Nosotros presentamos el año pasado en este Congreso de Rosario Societario una ponencia diciendo que en realidad estaría usando en contra de la redacción de este artículo, porque es como que estoy usando el registro de la propiedad inmueble o de los bienes en particular, también por supuesto en el automotor hay muchos casos de estos. Estoy usando el registro de los bienes en particular para publicitar algo que debería haber estado publicitado en el registro de comercio, claramente que no se escriben. Pero entonces estoy usando un registro público para publicitar una información. ¿A qué efectos? Es como que queda digamos, confusa la situación, porque alguno podría pensar que en realidad estoy inscribiendo a nombre de la sociedad, pero con estos socios, o sea, condicionados a que sean estos socios los que luego dispongan, cuestión que yo no estoy de acuerdo. Me hubiera gustado que hubiera sido más clara la redacción, y hubiera sido directamente que el bien se inscribe a nombre de la sociedad, punto. La cuestión de la transferencia de las participaciones societarias va a ser un tema, por supuesto, de calificación profesional,
pero ¿por qué tiene que estar publicitado en el registro? ¿Dónde se inscribe esta anotación y a qué efectos? En principio los registros no han tomado nota en el asiento de titularidad, la titularidad es a nombre de la sociedad, y entonces la que dispone luego es la sociedad. Y se supone que como escribano lo que tengo que hacer es certificar la firma en el caso de un 08, o, por supuesto, acreditar la representación en el caso de una escritura traslativa de dominio, con la documentación societaria, que a lo mejor implica que hubo una cesión de cuotas, o no. Digamos que esto va a ser materia de examen, digamos, de calificación de cada uno de los profesionales que intervengan en esta materia, pero bueno, queda siempre la duda de hasta qué punto el profesional es responsable. Si hubo algún cambio en la participación societaria y no hubo ningún cambio en la representación, perdón, en la participación sí hubo un cambio, en la representación no hubo cambios, si yo tengo que verificar esa cuestión, porque en realidad el inmueble es de la sociedad, el inmueble lo adquirió la sociedad, el inmueble lo transfiere la sociedad con su representante legal. Bueno, esto lo dejo porque no tengo, digamos, tengo una postura en contra de esta redacción, y creo que nosotros en la práctica lo vamos a hacer, este examen de documentación la vamos a hacer, porque todo lo que es sección cuarta en la práctica uno mira mucho más, incluso que a lo mejor en una sociedad típica, porque como son informes y tienen todo como más desprolijo, al final el trabajo es mucho mayor de parte nuestra, para estar tranquilos de que estamos certificando firmas, o firmando una escritura traslativa de dominio, en las condiciones en las que nadie esté perjudicado en el camino, así que nosotros claramente no nos queremos comprar un problema en este sentido, con lo cual en la práctica vamos a hacer este examen de todo lo que es la documentación contable, perdón, contable no, de todo lo que es la documentación societaria, a los efectos de verificar incluso lo que es quiénes son los socios. Claramente las sociedades de la sección cuarta son sociedades de personas, entonces puede haber un fallecimiento. Si hay un fallecimiento y es una sociedad de personas, aplicamos esta regla que está en el artículo 90 de la Ley de Sociedades, de que si hay muerte, hay fallecimiento de un socio en una sociedad de personas, la sociedad se disuelve parcialmente, y el socio, digamos, al fallecer, se reduce el capital y se le paga a los herederos la porción que correspondía al fallecido. Pero también pueden aceptarse, digamos, los herederos como nuevos socios. Y bueno, esta cuestión que se maneja en las sociedades de personas hace claramente que uno tenga que estar como mucho más atento a lo que son las modificaciones de las participaciones societarias. Pero claramente es una sociedad de personas, la sociedad de la sección cuarta. No podríamos decir, primero, que no tienen responsabilidad limitada como la sociedad de capital, y segundo, que claramente hay un espíritu digamos, asociativo en relación a elegir a la persona del socio por sus condiciones personales. Así que vamos a aplicar subsidiariamente las normas de las sociedades de personas. Después, también lo que es muy interesante, entonces, es la responsabilidad, cómo se determina la responsabilidad por la Ley de Sociedades. Los socios van a responder como obligados simplemente mancomunados y por partes iguales. En principio, si no hay contrato, o si el contrato nada dice de cómo se hicieron los aportes, voy a hacer la participación, va a ser por partes iguales. Pero puede surgir una distinta proporción, por supuesto, de un contrato en particular, y puede obligarse solidariamente en un contrato en particular. O sea, yo podría firmar un contrato de locación diciendo que los socios van a responder en forma solidaria. Entonces se pacta la solidaridad respecto de un contrato en particular. O también tener en el contrato social estipulado que hay responsabilidad solidaria. O como tercera opción, que han elegido las normas de la sociedad colectiva, por ejemplo, en la que sabemos que la responsabilidad no solamente es ilimitada, sino también solidaria. Así que esta cuestión
es interesante porque también, si yo estoy pactando la solidaridad, ya sea en un contrato, ya sea en el estatuto mismo, o ya sea que elegí la sociedad colectiva como tipo societario y que después no la inscribí, por supuesto voy a tener que tener documentación escrita de todo esto. O sea que no estamos hablando de las sociedades de hecho, sino que estamos hablando más bien de las sociedades que tienen contrato escrito. Y después la cuestión de la subsanación es muy interesante porque las sociedades entonces se pueden subsanar, que es el trámite parecido al de la regularización, que antes estaba regulado con el nombre de regularización de las sociedades, y ahora se llama subsanación. Es muy parecido, y la iniciativa como novedad puede ser a instancias de la misma sociedad como persona jurídica. La misma persona jurídica, la misma sociedad, puede tener esta iniciativa de subsanarse. También los socios pueden pedir la subsanación siempre que esté dentro del plazo de la sociedad. Una vez que se ponen de acuerdo, bueno, fantástico, hacen la subsanación, que implica adjuntar un balance y explicar, digamos, en este balance cuáles son los activos, exponer cuáles son los pasivos, incluso podrían aportarse bienes registrables en la subsanación, porque la sociedad puede adquirir bienes registrables porque los compra, pero también puede adquirir bienes registrables porque los recibe como aportes. A lo mejor un campo que estaba a nombre de 4 hermanos, que había sido recibido por herencia, al subsanar la sociedad, lo aportan a la sociedad en la subsanación a los efectos de que la sociedad sea la titular del campo y que no quede en condominio como lo venían explotando, o sea, lo explotaba la sociedad, pero registralmente estaba a nombre de los 4 hermanos. En la subsanación se puede dar esta situación de aportar los bienes registrables que con anterioridad al 2015 se habían adquirido en condominio. Así que esta sería otra posibilidad. Después, la ley habla de subsanación con intervención judicial y que el juez puede suplir la falta de acuerdo. Yo no me imagino ningún juez supliendo algún elemento de un contrato societario con la responsabilidad que implica a un funcionario judicial, pero bueno, acá está el deseo del legislador de que el juez pueda suplir la falta de acuerdo. Y siempre se da derecho de receso al socio que no está de acuerdo, y también si hay un pedido de disolución y el resto quiere quedarse, pueden pagarle al saliente la parte y que quede dentro de esta posibilidad de subsistir a pesar de un pedido de disolución, cuando el pedido de disolución se hace porque ya venció el plazo, o porque no hay plazo, porque no hay contrato, o porque no hay cláusula de plazo. Así que la liquidación, establece la ley, la liquidación se hará de acuerdo a la ley de sociedades, y los acreedores, claramente esta norma también es interesante, porque acá no hay confusión patrimonial entre la sociedad y los socios, sino que claramente el artículo establece que los acreedores van a tener que respetar, aún en caso de quiebra, la existencia de la sociedad, aun cuando fuera una sociedad que no sea una sociedad regular, incluso respecto de los bienes registrables. Así que esto es muy interesante. La cuestión de la claridad con la que sí está escrita esta norma respecto de la diferencia entre el acreedor social y el acreedor del socio, la distinción a los efectos de que no pueden agredir los patrimonios y porque están separados, entonces es el reconocimiento de la personalidad jurídica, incluso en caso de quiebra. Y las grandes diferencias con el régimen anterior es que antes la responsabilidad no solamente era ilimitada, sino que era solidaria en todos los casos, entonces el acreedor podía elegir a quién ejecutar y por el todo. Entonces la sentencia directamente podía ser contra el socio. En cambio hoy, si esto por supuesto fue exhibido con anterioridad y no es que, si se puede probar que el tercero conocía la existencia de la sociedad en el nacimiento de la relación obligatoria, cuando se celebró el contrato,
Entonces, esto se puede, digamos, oponer. ¿Y qué quiere decir que se puede oponer? Quiere decir que hay beneficio de exclusión y que hay subsidiariedad. Estos son los dos elementos importantes que antes no tenía el socio de una sociedad de la sección cuarta de hecho irregular, y que hoy sí tienen. O sea, antes la ventaja de tener una sociedad civil frente a una sociedad irregular era justamente que había personalidad jurídica y se podía oponer la sociedad, en el sentido de que si la sociedad era solvente, el acreedor tenía que agredir primero a la sociedad y luego a los socios. La colectiva va a ser una sociedad con personalidad jurídica, con responsabilidad solidaria e ilimitada de los socios, pero la colectiva también, como es una persona jurídica regularmente constituida e inscripta, esta sociedad colectiva, si bien tiene esta responsabilidad solidaria e ilimitada, va a tener la posibilidad de oponer el contrato, o sea que si la sociedad es solvente, el acreedor va a tener que ir primero contra la sociedad. Entonces, esto, digamos, es como la nueva ventaja de la sociedad de la sección cuarta. Este beneficio de exclusión y esta subsidiariedad como una novedad en el caso de poder probarse, por supuesto, la existencia de la sociedad. Así que, bueno, más o menos tenemos esto. No me quiero extender mucho más con este tema. Por supuesto va a depender de la prueba, que es lo que decíamos hace un ratito, y si quieren me voy al otro tema, que es el de la transformación, para llegar a tiempo con, a ver, esperen que abro el otro PowerPoint, que está, bueno, acá tengo un instrumento de reconocimiento de sección cuarta, que se los voy a mandar, si quieren, por mail. Se los mando a las coordinadoras del curso, así tienen un modelo de reconocimiento de sección cuarta para ver, bueno, el esquema necesario tendría que ver toda la historia de la sociedad para reconocer justamente su historia, su personalidad que viene de antes, y también como guía es interesante tomar el artículo 11 de la Ley General de Sociedades, porque ahí están todos los elementos indispensables del contrato de sociedad, con lo cual si yo tengo a mano el artículo 11 y lo uso de guía, va a ser perfectamente, va a ser una guía, digamos, muy cómoda a los efectos de poder, hacer un reconocimiento de sociedad de la sección cuarta. Bien, acá estamos con transformación de sociedades. Y la sociedad, entonces, la sociedad que se transforma, tenemos una visión también que es anterior al 2015 y una visión que es posterior al 2015. Y es interesante porque antes se hablaba de transformación societaria y se hablaba de transformación de tipo. Entonces teníamos que estar, digamos, en la doctrina clásica, entendiendo que transformación se daba solamente cuando teníamos un tipo societario. O sea, un tipo del capítulo 2, o sea, una sociedad regularmente constituida, se podía transformar. Pero no se podían transformar ni las sociedades, como antes llamábamos de hecho, ni tampoco las personas jurídicas, entidades civiles, como las asociaciones y las fundaciones. A partir del 2015 el criterio cambia porque se incorpora el artículo 163, creo que es, ahora lo tengo en una de las filminas, la posibilidad entonces de que todas las personas jurídicas se transformen. Entonces el concepto clásico de que la transformación solamente se daba cuando había un tipo societario de una sociedad regularmente constituida e inscripta, esto cambia y también se amplía el criterio. Pero lo que no cambia, y es interesante remarcar, es que nuestra ley de sociedades, cuando tomamos el concepto de transformación, entiende que es el mismo sujeto de derecho, que no es que se disuelve el sujeto de derecho y hay que crear otro, sino que hay una continuidad en la personalidad jurídica, hay identidad de sujeto. Lo que cambia es digamos, el tipo societario. De ser SRL pasa a ser una SA, una encomandita, es la típica, es la que se transforma, la mayoría de las sociedades encomanditas son las que se transforman.
Por ejemplo, ahora todas las SAS de la Ciudad de Buenos Aires se quieren transformar, porque con las resoluciones de inspección de justicia del 2020, las SAS dejan de ser atractivas a la hora de estar tranquilos con un tipo societario, porque la FIP las mira mal, la IGJ las mira mal, entonces la gente huye de las SAS y las quiere transformar. Y bueno, la SAS por supuesto que no es de la 19.550, sino que es de la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor, es de otra ley, pero claramente la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor dice que es un tipo societario, con lo cual podrían transformarse perfectamente las SAS en una de la 19.550 y viceversa, una de la 19.550 en SAS. También, entonces, por el Código Civil y Comercial de la Nación se van a poder transformar las personas jurídicas, como por ejemplo las asociaciones civiles, bajo forma de sociedad, se van a poder transformar en asociaciones civiles propiamente dichas, o las asociaciones civiles podrían, en teoría, transformarse en alguna otra entidad civil, pero ahí ya lo veo más difícil. ¿Por qué? Porque el organismo de Contralor va a fiscalizar los derechos de los asociados, y si ven que hay algún menoscabo en el derecho del asociado, directamente no me lo va a inscribir. ¿Qué ha pasado eso? Ha pasado con fundaciones y con asociaciones que pretenden transformarse por este nuevo artículo del Código Civil y Comercial de la Nación, pero cuando la Inspección de Justicia revisa el caso particular, lo deniega. Entonces, si bien es una intención muy interesante desde el punto de vista legislativo, digamos que pregona que todas las personas jurídicas pueden transformarse, hay que ver si pueden transformarse. Hay que ver caso por caso, en cuanto a las entidades civiles. Entonces, la cuestión de la transformación es interesante porque yo el edicto que voy a tener que publicar es un edicto de publicidad, pero no es un edicto de oposición, porque acá los acreedores tienen los derechos protegidos por la misma normativa que es muy clara en la Ley de Sociedades. En esto no ha cambiado. Tanto el artículo 75 como el artículo 76 establecen claramente que las obligaciones anteriores se van a cumplir con la responsabilidad que asumió el socio en el tipo social anterior, y recién con la inscripción de la transformación se van a empezar a asumir las obligaciones que se asuman, digamos, según el tipo posterior, digamos, en el tiempo, con el nuevo tipo societario se van a suscribir contratos, y recién, con posterioridad a la inscripción, se va a empezar a regir con la nueva responsabilidad. O sea, en esto la ley es clarísima. Es súper clara la redacción del artículo 75 y del 76. Entonces no hay que hacer edictos de oposición, porque los acreedores anteriores están resguardados por el mismo artículo 74. Y por el artículo 75 están también resguardados los acreedores. Con lo cual la ley es súper clara y no hay posibilidad de que los acreedores se opongan, porque cada uno va a recibir, va a tener las acciones que correspondan al contrato suscripto en la época en que se pactó este contrato. Por supuesto, salvo pacto en contrario, yo podría ir acreedor por acreedor a pedirles que me eximan de la responsabilidad solidaria que tuve en otra época como socia. Por supuesto que salvo pacto en contrario, esto no es de orden público, se puede pactar. Bien, entonces, no hace falta publicar edictos, la responsabilidad se va a definir de acuerdo a la fecha de suscripción del contrato y al tipo societario que regía al momento de la suscripción del contrato. Respecto entonces de la personalidad jurídica, no se altera la personalidad jurídica como tal, o sea, continúa con el patrimonio que tenía, no hay transferencia del patrimonio. El patrimonio se mantiene en la misma persona jurídica. No transfiero el patrimonio porque es la misma persona jurídica, pero después voy a tener que inscribir la transformación en los registros particulares de los bienes en cuestión. Por ejemplo, si tengo un inmueble a nombre de la sociedad en comandita por acciones, voy a notificar al registro de la propiedad inmueble que la tuerca, sociedad en comandita por acciones, por cambio de tipo societario, o sea, por transformación, hoy se denomina la tuerca sociedad anónima. Con lo cual,
es una anotación como si fuera un cambio de denominación. No hay cambio de titularidad de la persona jurídica porque la persona jurídica es la misma, lo que hay sí es como si fuera un cambio de denominación a los efectos registrales. Yo anoticio al registro que la tuerca Asociación Comandita se transformó en la tuerca SA. Pero también no tengo necesidad de salir corriendo a los registros, a lo mejor la tuerca SA vende, y cuando vende, le anoticia que de la tuerca Asociación Comandita, o sea, primer parte de la escritura, la tuerca Asociación Comandita se transformó en la tuerca SA y hoy vende. Y se puede inscribir en el registro de propiedad inmueble los dos actos en forma simultánea en la misma escritura por tracto abreviado. No habría ningún inconveniente y esto es muy común que pase, porque como no es urgente ni hay ningún plazo para inscribir este cambio, esta transformación en los registros de los bienes, a veces se deja para más adelante y cuando se venden los bienes o se disponen, o se adjudican o se liquida, bueno, ahí se da noticia también al registro que es la misma persona jurídica que cambió, digamos, el tipo societario por transformación societaria. Luego hay distintas clases de transformación, las forzosas son las que teníamos en el artículo 27 antes, y 28, esto del heredero menor sigue estando subsistente, el heredero menor que adquiere por sucesión en un tipo societario que no es de responsabilidad limitada, el juez va a imponer la transformación de la sociedad en un tipo de responsabilidad limitada. Y, por ejemplo, las sociedades que son de seguros no pueden ser otra cosa que no sean anónimas, entonces ahí tenemos ciertas transformaciones que están prohibidas por ley. El artículo del Código Civil era el 162, el 163 era el de disolución, me parecía, es el 162 el artículo que determina que las personas jurídicas pueden transformarse. Y en la resolución 7 de la IGJ de la Ciudad de Buenos Aires se determina entonces que las asociaciones civiles, hay un artículo en particular que dice las asociaciones civiles bajo forma de sociedad, que son las del artículo 3 de la Ley de Sociedades, pueden transformarse en asociaciones civiles y viceversa, dice el artículo. Y hoy tenemos un lío bárbaro con esto de los conjuntos inmobiliarios porque NICEN acá en la Ciudad de Buenos Aires nos impone que las asociaciones civiles bajo forma de sociedad se disuelvan porque intima a los conjuntos inmobiliarios a adecuarlos al derecho real de propiedad horizontal especial, con lo cual hay todo un trabajo que se está haciendo ahora para lograr, que en realidad NICEN ya contestó que sí, para lograr que en lugar de disolver y liquidar esta asociación civil bajo forma de sociedad, se le redacte un reglamento a los fines de que adopte las mayorías necesarias que impone el derecho real de propiedad horizontal. Una cuestión que es súper, a ver cómo decirlo, de forma elegante. Es algo como una novedad absoluta, porque desde el punto de vista de la transformación, esto no es transformación. Yo no voy a transformar una sociedad en consorcio. Eso no está previsto, digamos. O por lo menos no está previsto cuando, o sea, si yo pretendo transformar una sociedad en consorcio, tengo que, por supuesto que a la larga el resultado puede darse, por supuesto, pero tengo que hacer una afectación a propiedad horizontal que se hace con un plano y con la redacción de un reglamento de copropiedad y administración. Si estos dos elementos no están, que es lo que pasa, que muchas veces no se consigue la unanimidad porque resulta imposible, NICEN lo que admite es una suerte de transformación que no es tal, incorporando un reglamento de copropiedad y administración como un reglamento interno de la sociedad. Así que es una novedad absoluta esto que les estoy contando, porque además la semana pasada recién el doctor NICEN contestó que bueno, que entonces no va a pedir la disolución y liquidación de estas entidades, porque además estas entidades son las que administran a lo mejor los bienes comunes, o sea que tienen bienes en el patrimonio, estas asociaciones bajo forma de sociedad, con lo cual para disolverlas antes hay que disponer de los bienes, no puedo disolver y liquidar una sociedad y cancelarla luego si todavía tiene bienes.
Así que bueno, acá tenemos este trabajo que estamos haciendo entre escribanos y la Inspección General de Justicia para ver cómo nos podemos poner de acuerdo para cumplir con el artículo 2075 y a su vez poder cumplirlo, porque el problema es que a veces no se consigue unanimidad para redactar un reglamento de copropiedad de administración y por supuesto para suscribir el plano necesario para hacer un reglamento de copropiedad de administración. Así que este tema estamos todos expectantes. Y bueno, los casos especiales, uno es el que le estoy comentando, el del artículo 3, y el otro que está acá mencionado es el de las sociedades de la sección cuarta. Las sociedades de la sección cuarta no es que no se puedan transformar, pero las sociedades de la sección cuarta tienen un régimen especial que es el de la subsanación. Ese sería, digamos, el nombre o el procedimiento para una sociedad de la sección cuarta. Respecto de cuáles son los requisitos, la decisión de transformarse depende del tipo societario, va a ser si es de personas por unanimidad, si es de capital por las mayorías del tipo, va a dar derecho de receso, un derecho de receso especial, con un balance especial confeccionado con no más de 30 días. Esto de los 30 días es terrible porque hay que salir corriendo a aprobarlo, porque 30 días es nada para hacer un balance. Y luego la publicación que se hace es la publicación de la reforma, no la publicación de la oposición. Es simplemente la publicación del artículo 10 de la Ley General de Sociedades, la que publico las reformas. Y por supuesto, tengo que presentarlo en el Registro Público de Comercio dentro de los 3 meses, porque si no el acuerdo, dice el acuerdo, cuando se refiere a acuerdo a la Ley de Sociedades, en realidad se está refiriendo a la decisión que se toma en el seno asambleario o en la reunión de socios, depende del tipo. Entonces, hay que transcribir esta resolución societaria de transformación, se transcribe o en una escritura pública o en un instrumento privado, depende, y voy a inscribirlo en el Registro Público de Comercio, para que luego inscriba esta transformación en los bienes en particular, sin ningún plazo en ese caso. Sí, el del registro público tiene esta connotación de que tengo que inscribirlo dentro de los 3 meses, porque si no, tengo que empezar todo de vuelta. Entonces, respecto de terceros, digamos, la conclusión es que no se alteran los derechos de los terceros, no se modifica la responsabilidad cuando se suscribe un contrato con anterioridad, aunque se tengan que cumplir las obligaciones con posterioridad a la transformación, porque esto está clarísimo en la redacción de los artículos 74 y 75. Luego, entonces, respecto de los requisitos, hay derecho de receso en los casos en que no se exija la unanimidad. Por ejemplo, si tengo una sociedad colectiva, no la voy a poder transformar si no tengo unanimidad, entonces no hay derecho de receso. Hay derecho de receso en los tipos societarios que requieren mayorías, como por ejemplo la SRL o la SA. ¿Quién ejerce el derecho de receso? Lo va a ejercer el socio que votó en contra o el que ha estado ausente, y tiene solamente 15 días. Lo que tiene diferencia este derecho de receso con el derecho de receso del 245 es que este derecho de receso, que es especial, se toma como base para el reembolso al socio recedente este balance, que es un balance especial para la transformación, que no tiene más de 30 días, con lo cual es un balance bastante cercano a lo que es, digamos, el receso propiamente dicho. Bien, también en el caso entonces de transformación, luego tengo que ir a inscribir respecto de los bienes en particular, pero como les decía hace un rato, no hay un plazo. A ver, no hay un plazo, estoy haciendo lío con el cursor, me parece. Ahí está. Perdón. Entonces, la inscripción puede hacerse tanto desde el expediente del registro público por un oficio, o también puede hacerse por una escritura rogatoria. Nosotros tenemos una DTR acá en el registro de la Capital Federal, donde
el registro admite que el escribano haga como un relato de los hechos, se haga como una escritura rogatoria. Entonces nos ahorramos el oficio en el sentido del tiempo y todo lo que implica, y además generamos un título, digamos, de propiedad con matricidad, con lo cual es mucho más práctico para el cliente tener la escritura. Entonces lo que hace el escribano es decir que la sociedad La Tuerca, sociedad en comandita, se transformó en La Tuerca S.A., que dicha transformación fue inscripta junto con el balance de transformación en el registro público con fecha 20 de febrero del 2020, y que se solicitaron informes al registro de la propiedad inmueble, bajo los números tales, la inhibición, y se hace una descripción del inmueble que se pretende inscribir en el registro de la propiedad inmueble, diciendo por supuesto que cómo le corresponde el inmueble a la sociedad en comandita por acciones. Y ruega entonces la inscripción a nombre de La Tuerca S.A. Es una escritura rogatoria donde comparece por supuesto el representante societario, y esto se expide el testimonio con la minuta y se inscribe en el registro de la propiedad inmueble sin un costo, digamos, importante en esto de la, sin un costo en esto de la, o sea, es una escritura que no paga impuestos porque es una escritura rogatoria. Respecto del asentimiento en la transformación, Vélez exigía para las sociedades de personas el asentimiento conyugal, pero hoy no es requisito. Esto también es un gran cambio en cuanto a la cuestión del asentimiento conyugal, porque no hay requisito del asentimiento conyugal. La rescisión puede hacerse del acuerdo de transformación, se puede rescindir, siempre que no esté inscripto. Entonces, la representación en la transformación va a ser del representante societario anterior hasta la inscripción de la transformación, y a partir de la inscripción de la transformación va a empezar a representar el nuevo representante, y se dice que entonces esta transformación es, esta inscripción, perdón, es constitutiva, porque en realidad, perdón, voy a sacar la pantalla porque estoy haciendo lío, me parece. Ahí va. Ahí está. Dejo de compartir la pantalla. Bueno, entonces la transformación se dice que es una inscripción constitutiva. Nosotros en el Registro Público de Comercio inscribimos documentos, así como en el Registro de la Propiedad Inmueble. En los registros en general de bienes se inscriben documentos, con lo cual no son ni convalidantes las inscripciones ni constitutivas. En general son declarativas a los efectos de la publicidad y oponibilidad a terceros. Pero la inscripción de la transformación se dice que es de la ley de sociedades una inscripción constitutiva, porque va a surtir efectos solamente a partir de la inscripción registral. Con lo cual, sería la excepción a la regla de que las inscripciones en el registro público son declarativas. Así también lo establece nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, cuando establece que las modificaciones surten efectos desde la misma decisión de la sociedad, desde el mismo acuerdo de los socios, y que la inscripción lo que da es oponibilidad y publicidad. Pero en este caso es una excepción, y podemos decir que la inscripción de la transformación es constitutiva porque el tipo va a tener sus efectos, o sea, la persona jurídica va a poder tener los efectos del tipo elegido a partir de la inscripción registral de la transformación. Y lo último que les digo, que me olvidé de decir cuando estábamos hablando de la sección cuarta, y no me quiero olvidar, es que algunos interpretan también que las sociedades, por ejemplo, una SRL que deviene unipersonal y que no insta su transformación en SAU, porque ustedes vieron que el artículo 94, esto lo tenía en la otra filmina, a ver si puedo volver a ponerla. A ver, sí, acá lo traje
Lo había traído, me parece. A ver si. A ver si está por acá. No, me parece que no. Bueno, pensé que lo había traído este tema del artículo 94. No. Bueno, eh, entonces vamos a... Después les mando también un instrumento de transformación para que tengan, y les comento esto de la sección cuarta y de la transformación de las sociedades que devienen unipersonales. ¿Qué pasa con las sociedades que devienen unipersonales? Si yo tengo una sociedad, una SRL, por ejemplo, que tiene un socio que le compra al otro la parte, para poner un ejemplo súper claro, y que se queda con el 100% del capital accionario, societario. Estamos en una SRL. Pasan los 3 meses y no hace nada porque se olvida, porque no quiere gastar, porque está bien así. Y van a la escribanía a firmar algo. Entonces ustedes verifican la documentación de la SRL y le dicen, señor, usted es único socio. Señor, usted, en la República Argentina, con la ley 19.550, la sociedad unipersonal tiene que adoptar el tipo sociedad anónima por el artículo 1 de la Ley General de Sociedades, y el artículo 94 dice que las sociedades que reducen el número de socios a 1 no se disuelven, pero establece que la encomandita, la de capital e industria, y la encomandita simple y la encomandita por acciones y la de capital e industria, se transforman automáticamente, dice el 94 bis. ¿Y qué quiere decir esto de la transformación automática? Nosotros en nuestro derecho no existe la transformación automática. Estábamos recién tomando nota de cuáles son los pasos de la transformación. Claramente no es una operación ni un procedimiento sencillo. Tengo que convocar a los socios, los tengo que reunir, tengo que decidir la transformación, tengo que adoptar un nuevo estatuto completo. Tengo que inscribir esto en el registro público y, por supuesto, publicar el edicto de la transformación. Todo esto es imposible que se haga automáticamente. Entonces la doctrina entiende que las sociedades que devienen unipersonales, hay 3 posturas. Una que dice que se disuelve. ¿Por qué? Porque aplican el artículo 163 del Código Civil y Comercial de la Nación, que dice que si la persona jurídica requiere más de un miembro para su existencia, digamos, como sería el caso de la SRL, entonces si deviene unipersonal, la reducción a 1 del número de miembros, el artículo 163, entiende que la sociedad se disuelve, o sea, debe liquidarse y se disuelve. Entonces, algunos interpretan que la sociedad que deviene unipersonal y que no se transforma en SAU, y pasan estos 3 meses, entonces se disuelve. Esta es la postura de Nissen, por ejemplo. Después está la postura de Manóvil y de Benseñor, que establecen que si una SRL no está comprendida en el 94 bis, entonces no pasa nada, porque no tengo sanción para la unipersonalidad de la SRL. Y el artículo 1, primera parte, ellos establecen la interpretación que dicen que en realidad ya se admite la sociedad unipersonal en el artículo 1, primera parte. La sociedad puede ser unipersonal. Y después está la otra postura, que es más bien la de los registros públicos de comercio en general en el país, que es la que le aplican a la sociedad que deviene unipersonal y que nada hace la responsabilidad de la sección cuarta. Entonces, bueno, quería comentarles este supuesto, porque la verdad es que está mal regulado el artículo 94, quedó como para las sociedades que tenían, el proyecto de ley en realidad estaba pensado para que todos los tipos societarios pudieran ser unipersonales, excepto las que por el tipo tienen 2 clases de socios, la encomandita, simple o por acciones, y la de capital e industria. Entonces quedó como mal redactado el 94 bis, y quedamos como sin norma respecto de qué pasa con las unipersonales, que son sociedades anónimas comunes, que no son SAU, y qué pasa con las sociedades como la SRL, que claramente no es una sociedad anónima unipersonal, sino que es una SRL. Y por ejemplo la colectiva, pero la colectiva es mucho menos común para lo que es la práctica nuestra.
Así que, bueno, quería plantearles también esta situación de las sociedades que devienen unipersonales, porque alguna doctrina entiende que también se le aplican las normas de la responsabilidad en relación al socio que queda sin haber cumplido todas las formalidades de tener una sociedad anónima unipersonal, y bueno, por supuesto que se va a poder subsanar. Se va a poder subsanar transformándose en SAU, perfectamente la SRL se va a poder transformar en SAU haciendo todo el procedimiento de transformación, o también podría perfectamente recomponer la pluralidad incorporando otro socio, que sería por supuesto mucho más económico desde el punto de vista registral y de la documentación que se requiere. Y durante el periodo que estuvo unipersonal se le aplicará la responsabilidad agravada, que es ilimitada, aunque va a poder oponer la personalidad jurídica, porque sí tenemos una persona jurídica inscripta. Y bueno, habiendo recomponido digamos, la pluralidad, va a volver a tener el funcionamiento y los efectos de una sociedad de responsabilidad limitada. Bueno, no me quiero extender más porque sé que a lo mejor hay tiempo para preguntas y me parece que es súper interesante que haya un rato para preguntas, así que, bueno, muchas gracias. Espero haber sido clara. Bueno, muchísimas gracias por tu generosidad a todos los colegas que te están viendo de todo el país, como ser de Chaco, me están pasando Bariloche, Formosa, Córdoba, Santiago del Estero, Misiones. Gracias. Ante todo, quería agradecerte por la claridad de tus conceptos, por compartir con tanta humildad y generosidad tus brillantes conocimientos. Gracias, Muchísimas María. gracias, Pilar. Muchas gracias a vos y a todos los que están acá presentes. Muy amable, gracias. Y alguno de los presentes y que necesita formular alguna pregunta, lo pueden realizar. Si puede ser de a una, entonces vamos leyendo, ¿sí? Y habilitando, ya está habilitado, están habilitados los micrófonos, créeme. Genial, genial. A ver. Acá tenemos una pregunta, que es, si bien no se trata de un tema que bueno, es factible el otorgamiento de un poder amplio por parte de una SAS de objeto amplio con domicilio en la provincia de Corrientes, que no posee los libros rubricados en la inspección de personas jurídicas y por ende no es posible requerir acta del órgano de administración que autorice el otorgamiento del poder. Sí, es posible. Pasa a veces que no hay libros, pasa generalmente cuando la sociedad a lo mejor está recién constituida o hay alguna dificultad en rubricar libros porque es reciente la constitución de la sociedad, o mismo cuando está en trámite de inscripción. Entonces lo que hacemos es el acta por escritura pública. O sea, hacemos comparecer a los socios a la escritura pública, como es reciente estamos tranquilos de que no hay un cambio en el elenco de socios, y resuelven el otorgamiento del poder y acto seguido, en la misma escritura muchas veces, ponemos como una primer parte donde comparecen los socios, acreditan su calidad de socios y resuelven el otorgamiento del poder. Y acto seguido, en la misma escritura, el representante societario otorga el poder con este aval previo de los socios. O sea que en la práctica van a comparecer los socios y el representante, que a veces es el mismo socio, o si no, bueno, el tercero que sea representante. Sí, es perfectamente factible. Siempre con el compromiso luego de pasar los libros rubricados, ¿no? Sí, porque eso es importantísimo. O sea, el libro rubricado es muy importante. Dentro de lo que es societario, es una de las formalidades a cumplir. El artículo 73 de la ley impone pasar las actas a los libros. Pero bueno, en el caso que me estás planteando, me imagino que es una sociedad que está recién constituida, sobre todo porque es una SAS. Pero con el compromiso de pasar el acta al libro, que es fundamental a los efectos de la publicidad después de las decisiones que se toman frente a los otros socios, que en este caso, bueno, comparecerían todos, pero frente a los futuros socios, para noticiar de este poder. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta?
Consulto a los asistentes. Parece que no. Bueno, me parece que es Bueno, viernes y es tarde, ¿no? Por ahí para ustedes. no, Están cansados. no. Simplemente, no sé si José o alguien No. quisiera Sí, dejar. bueno, Pilar, felicitaciones, Gracias. muchas gracias, muy linda charla, realmente excelente, y la claridad Bueno, de cómo te manifestás siempre vos. Muchas gracias. En nombre del gracias. Colegio de Escribanos, agradecemos tu generosidad por compartir con nosotros esta disertación y por visitarnos virtualmente, Sí, un placer. que sabés siempre las puertas del Colegio de Escribanos de Corrientes están abiertas, y muy agradecido con vos Muy por todo. agradecida yo también. Así que muchas Muchísimas gracias. gracias, Pilar, nuevamente. Bueno, Pilar, hay sí, una más que me sí. dicen, bueno, ¿qué sucede si una sociedad de la sección cuarta queda con un socio y nada dice su contrato al respecto? Ah, La es buena pregunta. la pregunta esa, porque es medio como de laboratorio en cuanto a lo teórico, pero en realidad puede pasar perfectamente en la práctica. Mira, es interesante porque si bien la responsabilidad es ilimitada del socio, en realidad tiene beneficio de exclusión si el tercero conoce la existencia de la sociedad. Si la sociedad es solvente, va a tener esta misma, este mismo beneficio de exclusión y de subsidiariedad, o sea, la persona jurídica existe. Y bueno, claramente hay un defecto en cuanto a que no es plural y no es AU. Debería, o sea, se supone que la única persona jurídica unipersonal, formal y regularmente inscripta, regularmente constituida con todos los efectos propios de una sociedad unipersonal, es la SAU, y por supuesto la SAS también, que tiene unas ventajas enormes en este sentido de la unipersonalidad reversible. Pero si tenemos una sección que engloba las sociedades que tienen defectos y de bien unipersonal, pero si la sociedad existe y tiene un emprendimiento y hay una actividad productiva, y el tercero conoce la existencia de la sociedad, yo creo que tiene el beneficio de exclusión y que hay separación patrimonial, hay personalidad diferenciada, sí, yo creo que sí. Una más. Bueno, de Federico Escribano Cacase Hunter. A pesar de que ya lo dijiste, dice, ¿qué pasa con la SAS si cree que va a terminar por no aplicarse? Con Mira, el en tema de este la sociedad. momento, sí, por todo lo que está pasando acá en la Ciudad de Buenos Aires, Uh-huh. mira, la verdad es que hay un proyecto de ley que tiene media sanción, que está en el Congreso, por supuesto, con media sanción, donde suspende la aplicación de las SAS y lo que pretende es que se utilice solamente para los emprendedores registrados como emprendedores, porque la ley de SAS, que es la 27349, tiene distintos capítulos. En uno de los capítulos define al emprendedurismo, a los emprendedores, pide que se registren los emprendedores, pero como salió la ley, se registran a los efectos impositivos, pero respecto del tipo societario SAS, puede cualquiera constituir, o sea, no está condicionado a este registro hoy. Lo que pretende este proyecto de ley es que solamente puedan ser utilizadas las SAS para los que acrediten ser emprendedores y que requieran este tipo societario para tener, digamos, una herramienta de un beneficio a los efectos de constituir una sociedad rápida, ágil, de bajo costo. Entonces, lo que de alguna manera propone esta ley es eso. Yo creo personalmente que, digamos, el emprendedurismo tiene influencias en todo el mundo, que no es algo de nuestro país aislado, y dudo que, a ver, salvo por supuesto que salga esta sanción de la ley, con lo cual se va a acotar muchísimo la, la utilización de las SAS. La verdad es que hubo muchísimos casos de constitución de SAS en los años en que se estuvieron constituyendo la Ciudad de Buenos Aires. Hoy, por ejemplo, en Córdoba se constituyen muchísimas SAS, utilizan el modelo, en 24 horas tienen las SAS, o sea, no creo, realmente no creo que dejen de utilizarse las SAS, aunque hay cosas, por supuesto, que son criticables, que todos
tenemos una opinión al respecto, por ejemplo, esta cuestión de que el capital puede ser de 2 salarios mínimos vital y móvil, que es muy poco, para una sociedad de un capital serio es muy poco, esto llama la atención, y la otra cuestión que llama mucho la atención es que la SAS pueda tener un objeto tan amplio que al final el administrador parece que puede hacer todo, y el socio que no es administrador pierde el control absoluto de lo que es la gestión del administrador. Entonces hay algunas cuestiones que no son muy interesantes, o que son criticables o opinables, pero la cuestión de la unipersonalidad reversible es la única respuesta concreta a la pequeña y mediana empresa. La micropyme, una SAU no puede tener una micropyme, porque necesita síndico, titular, suplente, está en el 299, es como muy engorroso tener una SAU. En cambio, la SAS dio una respuesta al pequeño y mediano empresario con responsabilidad limitada. Yo creo que sí, que se va a quedar la SAS. Pero hay que ver qué pasa en el medio. Hay 4 consultas más, Sí. Preguntas. Bueno, de Claudio Blanco dice, buenas noches, respecto de una sociedad simple que actúa como fiduciaria y teniendo en cuenta las características del dominio fiduciario, al adquirir el dominio de un inmueble, ¿deviene necesario el acto de reconocimiento? Sí, por supuesto. Sí. Sí, mirá qué pregunta bastante exótica, ¿eh? Pero sí, claro, cuando el fiduciario como propietario fiduciario, si el fiduciario es una sociedad de la sección cuarta, deviene necesario el reconocimiento, pero es perfectamente factible, sí. Sí. Bueno, sigo. Virginia Barbona, por cuestiones contables me piden instrumentar una donación de dinero de una sociedad de hecho a un tercero. ¿Qué opina al respecto? Es buena la pregunta porque en realidad las sociedades tienen un objeto lucrativo, o sea, una actividad lucrativa, entonces es raro ver una donación de parte de una sociedad. Yo no creo que sea nulo por el solo hecho de decir donación, sociedad, nulo, no. O sea, yo interpreto que depende del caso, se puede justificar. Por ejemplo, una sociedad que dona un pedazo de tierra porque está haciendo un emprendimiento y tiene que donar a la municipalidad para hacer la calle. Hay muchísimas situaciones en donde que se puede justificar la donación. Pero bueno, si hay otros socios, habría que ver la relación interna de los socios, y si hay otros acreedores, habría que ver si no pueden impugnar un acto gratuito. Así que habría que tratarlo con mucho cuidado respecto de los terceros, respecto de los socios, pero no creo que por ser donación es nulo, o sea, hay que verlo. Bueno, hay otra más, 2 más. ¿Estaría sancionada la sociedad de la sección cuarta si queda con un solo socio? Yo creo que lo mismo que contesté antes, ojo, es un tema opinable, no puede ser que alguien opine distinto, por favor, pero yo entiendo que no habría problema en el fondo, salvo por supuesto, o sea, no habría problema en qué sentido, que sigue teniendo personalidad jurídica, que sigue teniendo beneficio de exclusión y que puede oponer la personalidad y la separación patrimonial. Por supuesto que como tiene responsabilidad ilimitada y es el único socio, acto seguido, si la sociedad no es solvente, van a atacar el patrimonio personal. Pero hay un mecanismo que hay que respetar y que creo que es factible que se respete la personalidad jurídica, sí. Hay otra más. Respecto de las asociaciones civiles y su bien. transformación, tenía entendido, Milena, que no podían transformarse, dice. ¿En qué casos sí pueden? Y el caso, está muy buena la pregunta, porque en general no se pueden transformar porque la Inspección de Justicia o Registro Público, el órgano de Contralor, no va a aprobar el caso particular, pero el caso del artículo 3 sería una asociación bajo forma de sociedad que podría transformarse en asociación, porque el artículo 3 es muy interesante. El artículo 3 de la Ley de Sociedades, acá lo tengo, si quieren se los leo, porque es sumamente clara la redacción. Las asociaciones bajo forma de sociedad pueden elegir un tipo societario de la ley 19.550 y se van a regir por el tipo. Dice, las asociaciones cualquiera sea su objeto, fuere su objeto, que adopten la forma de sociedad bajo alguno de los tipos previstos, quedan sujetas a sus disposiciones.
Entonces, esta norma se dictó en una época en donde las asociaciones civiles no tenían una regulación completa como hoy tenemos en el Código Civil y Comercial de la Nación, entonces había mucha inseguridad jurídica respecto de las normas administrativas locales en cada jurisdicción, no teníamos una normativa nacional. Hubo muchísimos proyectos de leyes de asociación y hubo muchísimas normas administrativas respecto de las asociaciones. Por supuesto que estaban los artículos 33 y subsiguientes de la ley del Código Civil y del Código de Vélez, pero la regulación, digamos, completa era local, era administrativa. Entonces, como había esta inseguridad jurídica, el artículo 3 incorpora la posibilidad de que las asociaciones civiles, cualquiera fuera su objeto, adoptaran la forma societaria para tener estructurado el órgano de administración, el órgano de gobierno, el órgano de fiscalización, la representación, las mayorías, la forma de votar, toda esta estructura que es muy conocida y cómoda y confiable de las sociedades, la usaban las asociaciones. Pero ahora ya no se justifica que utilicen la forma societaria las asociaciones, entonces por eso la asociación civil bajo forma de sociedad podría transformarse en asociación civil nuevamente, ese sería el caso. Bueno, damos por culminada nuestro encuentro, y bueno... ¿Me permitís, Fabiana? Sí, ¿cómo no? Sí, quiero, antes de pedirla a Pilar, quiero agradecer la participación del vicepresidente del Consejo Federal, Gustavo Barchuk, que nos acompañó, como así también las autoridades de la Facultad de Derecho y todos los participantes. Agradecer especialmente a las coordinadoras, la escribana Claudia Varese, Mariela Miranda, y a vos como moderadora, esta grata charla que tuvimos con Pilar. Nuevamente, Pilar, muchísimas gracias, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, muchísimas gracias. Gracias. Estamos en contacto. Nos vemos. Chao, chao. Bueno, quisiera informar a todos los presentes que, continuando con la temática y cerrando el mes de septiembre, el próximo foro será el próximo 23, y el tema es de suma importancia, que se va a hablar de la unidad de información financiera y estará a cargo del escribano Bernardo Miura, que es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y bueno, quisiéramos contar con la asistencia de todos, y desde ya muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias.